Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos veáis. Soy Sergio Ruiz, esto es El Universo por Descubrir y hoy os traigo un nuevo vídeo eh, muy interesante con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Algo se está moviendo. Quiero ante todo decir que con este vídeo no quiero alarmar a nadie ni nada, pero creo que es de ley, ¿no? Que personas como nosotros, que nos dedicamos a todas estas cosas que nos gustan tanto y amamos, como es el misterio, conspiraciones y demás, pongamos a sabiendas de todos, ¿no? Porque para eso estamos, ¿no? Y hoy os voy a hablar de DEFCON, os voy a hablar de algunas bases militares que no se suelen hablar y de esta situación mundial en la que vivimos que realmente deberíamos de prestar un poco más de atención y no prestamos la atención dado que las más media, no las masas de media, es decir, los órganos oficiales, como los canales que todos solemos ver y escuchar en la televisión, no nos cuentan absolutamente nada. Pero vamos a empezar, si os parece bien, con un resumen de unas cuantas bases que me gustaría poneros en conocimiento. La primera de ellas, nos vamos a ir hasta Rusia. Estas bases que os voy a hablar, para mí son 5 de las más importantes que no conocemos hoy en día y que deberemos de prestar atención próximamente en los años venideros, porque se están haciendo cosas como ahora veréis, bastante interesantes, peligrosas o secretas según lo queramos llamar. Vamos a empezar y nos vamos a trasladar a Rusia. Esta le he puesto yo en el número 5 y se llama Goraj Yamatán. El monte Yamatán está situado en la parte sudeste de los Urales, tiene 1640 metros y es llamada vulgarmente la montaña mala. Ya con este nombre, como vemos, nos indica que algo y buenos augurios no tienen, ¿no? Pero bueno, sigamos. En los 90, a finales de los 90, se registraron proyectos de excavaciones a un nivel muy alto, es decir, pusieron tuneladoras grandes, estas tuneladoras grandísimas que existen, que vamos registrando, e incluso algunos gobiernos como el americano, el ruso, el chino y el francés, el inglés y el alemán tienen en su poder tuneladoras. Se estuvieron haciendo, como he dicho, a finales de los 90 bastante obras con estas tuneladoras a un nivel muy alto. Todo esto fue observado por los satélites americanos y del resto de estos países aliados, vamos a decirlo así, ¿no? El gobierno ruso siempre ha dado una respuesta, como siempre, como todos los gobiernos, no muy sólida, ¿no? Que si es un almacén de comida, que si es un búnker en caso de guerra. Es curioso, ¿no? Como da dos versiones de lo que estamos hablando, da dos versiones, que si es un búnker o es un almacén de comidas y de logística, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo puede dar estas dos versiones, ¿no? Y algunas veces dicen simplemente que crees que es un lugar o una base, incluso nuclear, ¿no? Es más, dicen que es una base nuclear muy importante. Otra de las teorías es que contiene un ordenador gigante, una supercomputadora programada para detonar las cabezas nucleares. Estas cabezas nucleares están cubiertas de cobalto y un isótopo de veneno. Sí, de veneno. Y esta detonación cubriría la Tierra con una nube radiactiva. Quiere decir que en caso de ataque por parte de cualquier país hacia Rusia, esta base lo que tendría era una explosión nuclear que dejaría ir al aire un veneno que cubriría la Tierra entera, dada la magnitud de la explosión, y nos mataría a todos. Es decir, algo muy bueno como estamos viendo. Por Dios. Pero bueno, como veis, estas bases que no se suelen hablar pueden llegar a ser tan interesantes como otras muchas de las que iremos viendo ahora
e incluso de las ya famosas como Dulce Álamos, Área 51, Dreamland, ¿no? Pero vamos a seguir en la parte asiática y ahora nos vamos a ir a China. Ya sabéis que nunca se suele hablar de China, ¿no? Pero esta vez vamos a hablar de ella, sobre la Sanya Base China. Esta base está casualmente, ¿no?, en estas fantásticas playas que tiene China, y ahora con la magnitud económica que está cogiendo el gigante chino, pues está lleno de resorts, ¿no?, de hoteles de 5 estrellas de gran lujo. Pero entre medio de todos esos hoteles existe una base metida en unas cuevas en la costa que esconde más de 20 submarinos termonucleares, cada uno con una capacidad de llevar 12 misiles JL-2, este es el nombre del misil, y está construyendo 6 magníficos portaaviones para intentar hacer frente a la gran marina norteamericana, ¿no? Todo esto a la luz de todas las personas que van a disfrutar de un buen y merecido descanso en sus vacaciones, ¿no? Como veis, China le da un poco igual donde esté situado, pero es curioso, como estáis viendo en esta foto, o en las fotos que vamos a ir pasando durante todas estas bases, como ya habéis estado observando con la anterior de Gora Yamatán en Rusia, pues veis que es muy curiosa, ¿no?, esa entrada hacia adentro, que si pensamos que puede llegar a tener esa base, es algo increíble. Vamos a seguir avanzando y ahora nos vamos a Porton Down. Porton Down, en el Reino Unido. Esto está localizado, para haceros una idea, lo podéis buscar en el Google Maps. Es localizado, está en Wiltshire y fue creada en 1916. Como veis, es muy antigua. Fue el primer almacén químico. Pero ya viene aquí lo interesante. Muy interesante. Sigue estando todavía en activo. Y este dato que os voy a dar, para mí me resulta muy, muy comprometedor para el gobierno británico y lo que se hace allí. Entre 1945 y 1989, más de 3.400 personas fueron objeto de experimentos voluntariamente, pero fueron objeto de experimentos. Los voluntarios se apuntaban, ¿no? La cosa curiosa es que los voluntarios se apuntaban porque siempre daban dinero, ¿no? Y claro, no sabían ni incluso lo que firmaban, ¿no? Pero tal era la necesidad monetaria del cual en esos años, ¿no?, sufrían los británicos después de una guerra, de una posguerra, y más como un mundial, imaginaros. Pues todo esto hacía que las personas voluntariamente firmaban cosas que no leían ni siquiera, simplemente a lo mejor por unas míseras libras, ¿no? Perdían el pelo, tenían reacciones severas en la piel, no podían casi ni respirar algunos. E incluso en estas instalaciones de Porton Down ocurrieron muchísimos accidentes experimentales biológicos y químicos, incluyendo la muerte de un científico de sus instalaciones, o militar, por ébola, antes de todo el estallido que ha habido en este año atrás, ¿no? Fue la única muerte escrita y confirmada de un europeo con ébola. Imaginaros la magnitud de este sitio, ¿de acuerdo? Y qué se ha hecho, o qué no se ha hecho, o qué puede guardar, o qué secretos puede tener. Para mí es una de las más importantes. No siempre tiene que ser todo alienígena. Aunque ya bien sabéis que todo esto de los aliens me encanta, y la pertenencia a MUFON y todo y tal. Pero realmente hay muchísimas cosas en esta tierra que debemos de conocer, y yo intento daroslas poco a poco, ¿no? Incluso deciros otro dato más de Porton Down.
como hemos dicho, esto está abierto todavía, está operativo, y ahora es algo muy preocupante, eh, tanto, no más, pero tanto e igual e equiparable a la experimentación con esas 3.400 personas. Ahora se están testeando drogas y experimentos con animales. Esto sí lo podemos decir porque son los datos que tenemos, y hemos podido obtener después de mirar ciertos sitios del Ministerio de Defensa británico. Y continuamos con una segunda base. Esto ya es un poquito más misterioso y nos trasladamos directamente a nuestras Antillas, ¿no? A Australia. Y vamos a hablar de la Pine Gap. Pine Gap es la base conjunta norteamericana y australiana. Está situada prácticamente en el medio de Australia y dicen ellos que es una base de seguimiento satelital y claro, una base de seguimiento satelital. Eso quiere decir que controlan todos los satélites para cuando pasen por allí, ¿no? Vamos a decirlo así para que todo el mundo lo pueda entender. El caso es que nadie se quiere pronunciar sobre esta base, pero se sabe directamente y no hay que ir, como una frase que yo siempre digo, no hay que ir a Harvard o Cambridge para saber que es una base que espía directamente la zona asiática de Corea. Que ahora después hablaremos de todo este tema de Corea y con toda la preocupación que me lleva a mí a hacer este vídeo, incluso dando toda esta información sobre estas bases y de la DEFCON Warning System, ¿no? Pero vamos a seguir con esto. Como hemos dicho, esta base está situada en el centro norte de Australia y lo que hace es directamente espiar a los demás países asiáticos con toda la alta tensión que se va ocurriendo allí. Claro, esta base, como casi toda, tiene vuelos restringidos e incluso, y este detalle es muy, muy, muy bueno que yo no he podido encontrar en ninguna de las otras bases que he podido ir investigando y estudiando, es que alrededor de esta base, concretamente 5 millas, no funciona ningún equipo eléctrico. Curioso, ¿verdad? ¿A qué se dará esto, no? Otros dicen que los Sentinels y los Raptors, estos drones norteamericanos, sirven, es una base que sirve de eso, ¿no? De base logística, dado que estos aviones pueden mantenerse en vuelo cerca de 24 horas o incluso 24 horas. Hay que recordar que estos drones pueden llegar a estar armados, ¿no? Así que esta supuesta o esta Área 51 australiana es muy, muy, muy curiosa. Y por último, quiero hablaros de la Dugway US Utah Airbus. Esto se llama el Área 52. Curioso, ¿verdad? Área 52. Esto, más o menos, os voy diciendo esto. El presidente Roosevelt, después del ataque de Pearl Harbor, abrió estas instalaciones en Utah, ¿vale? Tenían unas 127.000 acres, ¿no? Y ahora tiene la magnitud de 800.000 acres. Otro sitio más donde, vamos a decirlo entre comillas, por favor, que nadie me malinterprete con lo que voy a decir. Estos magníficos, al igual que los nuestros, igual que prácticamente todo lo que nos está gobernando, estos magníficos gobernantes no tienen otra idea nada más que hacer estas instalaciones para probar armas químicas y biológicas. Otra vez. Pero no solamente eso, sino que incluso recogen avistamientos OVNI, estudian avistamientos OVNI, eso es seguro, y tienen incluso construido casas o pueblos para poder hacer esas pruebas químicas nucleares e incluso biológicas. Bueno, nucleares no creo porque si no serían destruidas, pero según esa información, no lo sé, yo no la confirmo de que sean
un sitio de prueba nuclear, para eso está Nevada. Pero es curioso cómo recrean, ¿no?, ciertos ambientes. Incluso, como he dicho, el presidente Roosevelt, al crear esta base, incluso se originó, ¿no? Se recrearon ciudades alemanas y japonesas, ¿no?, para que sean campos de entrenamiento. Y ahora hay muchísimos hangares. Yo insisto, igual que hice un vídeo hace poco sobre el Área 51 y las nuevas cosas de la Zona 6, que está a 16 millas del Área 51, no tenemos que poner siempre que sea todo alienígena, insisto. Se están haciendo muchísimas pruebas con muchos nuevos drones de altísima capacidad bélica y altísima capacidad aérea. Pueden estar muchísimo tiempo sobrevolando nuestros cielos. Es decir, ahora hay que tener muchísimo cuidado al decir que eso es un ovni de origen alienígena, ¿no? Como veis, hemos hablado de todas estas bases que me parecen súper interesantes, y ahora quiero hablar de algo que me está preocupando desde hace unos días. Sabéis que me gusta todo el tema militar y sé un poco de ello por mi condición, y ahora os quiero hablar del tema que más me preocupa en este 2016 y que, insisto, el más media, el tema de las noticias mundiales no nos lo dan, pero vamos a hablar de la tensión que ha vuelto a surgir, como suele ocurrir todos los marzo o abril, cuando conjuntamente Estados Unidos y Corea del Sur hacen sus ejercicios, como podéis ver aquí en este vídeo que estoy poniendo, ¿no? Por cierto, muy bueno. Y quiero deciros que esta tensión creciente que estamos viviendo es muy peligrosa. En un mes de estar en DEFCON 5 hemos pasado a DEFCON 3. Que ahora os explicaré lo que es DEFCON, ¿no?, para aquellos que no lo sepáis, ¿no? Pero Corea del Norte ha lanzado varios misiles hacia el mar de Japón esta misma noche. La tensión está subiendo muchísimo. Estamos hablando de que los norcoreanos tienen los misiles Taepodong 3 y Taepodong 2, incluso los Masudan, con capacidad de volar de más de hasta 10.000 kilómetros. Pueden llegar prácticamente a cualquier sitio. Es algo muy peligroso, que está subiendo la tensión a unos niveles como en el 2013, no sé si os acordáis, que incluso se dio a conocer en muchísimos sitios, ¿no?, que se rompieron las negociaciones y se rompieron el acuerdo comercial que tiene en su frontera con Corea del Sur. Pero ahora hay más. El problema está en que, por ejemplo, Corea del Sur ha creado una unidad que se llama los Spartan 3000, que cuenta con 3.000 efectivos, y se puso en marcha en Pohang, una ciudad costera, ¿no? Esta unidad es para despliegue en 24 horas en toda la península coreana, en cualquier momento, y sobre todo están capacitadas para destruir las instalaciones más importantes de Corea del Norte, ¿no? Todo esto se ha sido evaluado en el mayor simulacro conjunto entre Corea del Sur y Estados Unidos, e incluso un desembarco militar nunca llevado a cabo, y participaron 300.000 soldados surcoreanos y alrededor de 15.000 norteamericanos. Todo esto, como estamos viendo, es un nivel muy alto, nunca dado, pero las amenazas de Corea del Norte están llevando a algo muy grave. Hay que prestar muchísima atención. Y lo que más me preocupa de todas estas noticias es el DEFCON, ¿vale? DEFCON, para lo que no lo sepáis, es un acrónimo de Defense Condition. La condición de defensa, el estado de defensa de las Fuerzas Armadas norteamericanas, conjuntos con el Estado Mayor, el Pentágono y fuerzas aliadas. Hay que recordar y
y tener en cuenta este detalle de las fuerzas aliadas, ¿no? Esto va desde DEFCON 5 a DEFCON 1, que es la más crítica. Voy a daros unas ideas que lo veáis. Aquí está puesto en inglés, pero yo lo voy a decir en español. El DEFCON 5 se refiere a una situación normal en tiempos de paz, ¿vale? Es decir, no pasa absolutamente nada. El DEFCON 4 se refiere a una situación en que se incrementa, ¿no?, la actividad de los servicios de inteligencia, se endurecen las medidas de seguridad nacional y todo esto se mantuvo sobre todo durante la época de la Guerra Fría diariamente en todos estos países aliados y norteamericanos, como estamos hablando, aunque insisto, esto solamente es del ejército norteamericano. Luego pasamos a una situación que es la que nos encontramos ahora mismo, muy grave, que es DEFCON 3. Y os digo literalmente, implica un aumento de la disponibilidad de las Fuerzas Armadas por encima de lo normal. ¿De acuerdo? Todos los sistemas de radio, todos los sistemas de comunicación pasan a modo seguridad. Este es para que os hagáis una idea del nivel en el que nos encontramos hoy día, vamos a decirlo, en el mes de marzo del 2016, a finales del mes de marzo del 2016, esto es lo que se llegó en la crisis de los misiles de Cuba. Y estamos hablando de que fue algo que llegó a estar o provocar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la antigua Rusia, la antigua URSS. Imaginaros el sentido que tiene esto, es decir, movilizaciones de tropas en todos los sitios, esta movilización de submarinos termonucleares que está habiendo por parte de Estados Unidos y de grandes portaaviones hacia las bases asiáticas, incluso estas cooperaciones y estos ejercicios que ha tenido conjuntamente con Japón y con Corea del Norte pueden llegar a ser muy explicativo de toda esta situación en la que nos está dando este DEFCON 3. Quiero deciros que después está DEFCON 2, pero nunca se ha llegado, solamente se ha llegado en 2 ocasiones, y durante la tormenta del desierto, pero solamente para las fuerzas aéreas, es decir, para los cazabombarderos, bombarderos, transporte, los aviones de inteligencia, de seguimiento y de guerra electrónica. Solamente para el ejército del aire, es decir, para tierra nunca se ha dado, ¿no? Y este sería el previo paso a una guerra nuclear. Nunca se ha llegado a DEFCON 1, este es el máximo nivel de alerta y estaríamos hablando de un ataque nuclear inminente, es decir, se va a producir sí o sí. Esperemos que nunca lleguemos a esto, pero creo que todo el mundo debe saber de lo que estamos hablando y de la situación en la que nos encontramos, que es DEFCON 3, muy a tener en cuenta. Yo creo que este vídeo os va a gustar, al igual que me ha gustado a mí hacerlo. Sabéis que esto me encanta, tanto el tema ufológico como el tema militar, y próximamente va a haber mucho más. Espero que hayáis disfrutado. Yo soy Sergio Ruiz y esto es el universo por descubrir. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo videoblog. Muchas gracias.